Bienvenidas, bienvenidos a este ya sexto episodio de Aterricemos fuera de lo que nos limita. Siempre es un gusto poder seguir entrevistando a más mujeres y aprender del back que ellas tienen. Y en esta ocasión nos acompaña Marisol Capetillo. ¿Cómo estás, Marisol? Hola, hola, muy bien, qué gusto estar acá con ustedes. Ay, para nosotras es todo un gusto que hayas estado aquí con nosotras, que te hayas prestado para esta entrevista y pues estamos seguras de que vamos a aprender mucho de ti. Te quisiéramos preguntar, ¿a qué te dedicas? ¿En qué andas? ¿Qué has hecho? Claro que sí, he hecho muchas cosas, eso es lo bueno. No, primero que nada, muchas gracias por invitarme a este foro. Yo con todo gusto les comparto un poco de mi vida y ojalá que les pueda servir de algo, que les pueda inspirar en algo lo que he hecho yo. Em, Actualmente soy CEO de Verse Technology. Es una empresa de tecnología que fue creada acá en México, unos socios y yo hace 5 años. Trabajamos con algunos clientes internacionales, clientes AAA, y hacemos soluciones de inteligencia utilizando Internet de las cosas, utilizando herramientas de software y de inteligencia también. Todo esto para conducir a mejoras de eficiencias, ahorros, automatización, optimización, etcétera. He hecho muchas cosas. Fundé junto con otro socio más, Aaron Benítez, unas escuelas de inglés, Waterhouse Centers, y estas estuvieron acá en Veracruz. Trabajé para una multinacional que se llama Schlumberger, es una de las empresas más grandes del mundo en cuanto a servicios para el petróleo. Estuve 10 años en esa empresa. Trabajé en otros países, en Perú, y bueno, recibí cursos en diferentes partes del mundo. Ahí trabajé en las áreas de procesos, de mejora continua, mantenimiento, y esto dentro del segmento, digamos, de perforación, dentro de todos los ciclos que tiene la extracción y producción de petróleo. Yo trabajé en el área de perforación. Antes de eso trabajé en la aduana de Veracruz, escaneando mercancías con rayos gamma. Antes de eso trabajé en una nucleoeléctrica en el área de comunicaciones y bueno, así. Hasta antes de eso estudié ingeniería electrónica en el Instituto Tecnológico de Veracruz y bueno, he hecho, digamos que algunos entrenamientos adicionales desde pues finanzas corporativas hasta venture capital y private equity, entre otras cosas. Me impresiona todo en lo que has estado, Marisol. Yo conocía parte de tu trayectoria, pero no conocía como todo, desde cómo iniciaste y en qué otras partes has estado. Y respecto a esto, ¿cómo le transmitirías el amor por tu profesión a todas las mujeres que les interesa estar en la misma área o que te has desarrollado? ¿Cómo le transmites esa pasión por lo que haces? Yo creo que eso es, o eso se transmite como en todas las cosas en las que uno esté creando o pueda crear cosas. Si a alguien le gusta como crear, innovar y hacer cosas, definitivamente la ingeniería es una gran opción, la que sea, o sea, de las cosas que te gusten. Por eso hay química, bioquímica, electrónica, incluso ingeniería de finanzas, ¿no? Imagínate. Entonces, la verdad es que poder crear cosas y poder resolver problemas es espectacular, y esa para mí es una de las cosas más maravillosas que aprendí en ingeniería, ¿no? Si bien específicamente electrónica, la verdad es que después aprendí ingeniería de procesos, aprendí muchas más cosas que a lo mejor son más de ingeniería industrial y etcétera, ¿no? Entonces, esto es la capacidad de crear, es aprender problemas, es innovar todo el tiempo, lo que es muy emocionante acerca de esta carrera, ¿no? O sea, a lo mejor todas esas cosas feas que dicen que si es para hombres y no sé, que eso no tiene nada que ver, el intelecto es universal.
Yo también me quedo como muy impactada con todo tu perfil porque además es súper diverso, ¿no? O sea, pasaste de tecnología y así estuviste como en un buen de cosas y en ese sentido, o sea, con tu experiencia que tienes en todas estas áreas, me gustaría preguntarte a qué retos te has enfrentado, pero profesionales. O sea, ya en tu vida laboral y en todas estas áreas en las que tú has estado. Claro, híjole, hay todo tipo de barreras a través del tiempo y en los diferentes lugares, ¿no? De repente en empresas como Laguna Verde, por ejemplo, que es de Comisión Federal de Electricidad, existen sindicatos, por ejemplo, y existen como cierto tipo de cosas que de alguna manera complican el camino que uno quiera llevar respecto de las decisiones que se tomen dentro de estos grupos, ¿no? Por ejemplo, entonces, no sé, en grupos igual como Aduana México, que es parte de SAT, igual tiene como ciertas características que hacen que los grupos de trabajo se vuelvan muy cercanos y se muevan en conjunto hacia diferentes lugares sin tener muchas opciones como para personas nuevas, ¿no? En general hay ciertos estereotipos que existen de repente en algunas empresas o a lo mejor en muchas empresas, ¿no? En mi experiencia personalmente en las empresas de gobierno fue donde se ve más este tipo de estereotipos en donde de repente hay estos clubs de Toby donde de repente pues uno no puede entrar, ¿no? O hay ciertas expectativas de, aunque haya, no sé, aunque sea trabajo de campo, las mujeres deben ir como maquilladas y así, ¿no? Entonces, finalmente estas son opciones, cada quien se puede vestir o puede tener el look que desee siempre y cuando cumpla con el trabajo adecuado. Entonces, sí encontré como este tipo de cosas para mí, sobre todo en las empresas, pues, digamos que paraestatales o de gobierno. Mis experiencias dentro de esta multinacional Schlumberger fueron súper diferentes. La verdad es que lejos de a lo mejor encontrar barreras, fueron más bien como una gran cantidad de opciones y básicamente fueron una de las cosas por las que me fui moviendo de una cosa a otra, ¿no? Comencé a trabajar en esta planta nucleoeléctrica y pues yo quería tener la opción de acceder a mejores puestos. Para esto había que hacer algunos cursos y etcétera. Entonces esas cosas no estuvieron disponibles y pasó un año y etcétera. Entonces yo dije, bueno, no voy a estar esperando acá cuando haya chance, porque si no acá se me va a ir la vida, ¿no? Entonces empecé a buscar otras opciones y dentro de el gusto por la tecnología y la innovación, estos equipos de rayos gamma para las aduanas fueron como algo nuevo en su momento y hubieron como muy buenas opciones pues para ingenieros y etcétera, ¿no? Sin embargo, ya estando ahí, pues igual un par de años, pues también me di cuenta que como que las oportunidades para avanzar estaban de alguna manera condicionadas no precisamente al desarrollo intelectual o al performance. Entonces, pues decidí buscar otras opciones donde sí pudiera hacer eso, ¿no? Y así fue como obtuve una entrevista en Schlumberger, entré, comencé como técnica de mantenimiento porque eran la única opción que había, no había siquiera de ingeniero, entonces entré como técnica, pero 2 años después hice un cross training y bueno, tiempo después fui gerente de mantenimiento para México y Centroamérica. La verdad es que la paridad de género es como súper buena, es muy diverso, tienen objetivos muy específicos para incrementar el balance de género, que ciertamente en estas áreas de petróleo y etcétera, pues a través del tiempo ha sido un balance inclinado hacia lo masculino. La verdad es que las estadísticas son mucho mejores recientemente y en otros países son súper diferentes. O sea, si ustedes van a un shop de mantenimiento en Brasil, la mitad o más son mujeres. Sin embargo, en uno acá en México, 30% si acaso, y se lucha bastante para seguir incrementándolo, ¿no? Entonces, esas han sido algunas
mis experiencias, para mí la manera de seguir adelante son dos cosas. Una, buscar oportunidades en donde las hay. Generalmente las empresas pues muy grandes o las empresas multinacionales tienen estas políticas o estos valores consigo, ¿no? No todos las practican, obviamente. En el caso de esta empresa particularmente sí es así. Yo les aconsejo que si no encuentran un lugar en donde haya oportunidades para lo que ustedes quieren hacer, pues búsquenlas en otro lado, no se queden en un lugar donde no las hay que moverse. Y ahora personalmente en donde yo tengo la oportunidad de tener mi propia empresa, pues es básicamente poner en práctica, ¿no? O sea, la no existencia de tales cosas, ¿no? De tales estereotipos, de tales lo que sea, sino construir para el mundo que queremos y sobre todo para abrir camino, para jalar más a las chicas, a las mujeres profesionales que vienen creciendo y que vienen detrás de nosotros, ¿no? El camino no tiene que ser tan complicado como lo fue para las que somos más grandes y de alguna manera ya pasamos por allí. Todo lo que podamos hacer para que eso mejore, pues va a ayudar. Fantástico, Marisol. Me gusta mucho esta parte que mencionas de muévete, ¿no? O sea, no te quedes en un lugar donde no celebren la reinvención, donde no premien el que busques mejorar o busques otras oportunidades, no busques crecimiento. Y sobre esa misma línea, ¿qué le dirías a tu yo estudiante ya con todo este camino que has recorrido? Híjole, yo creo que le diría que hiciera muchas más cosas de las que hice en su momento, ¿no? Yo sí era como un poco rebelde, o he sido siempre para diferentes cosas, hasta el momento, creo. Em, Sin embargo, hay una de las cosas que obedecí y que pienso que no debía haber hecho, que era como 2, 3 veces quise como buscar trabajo y hacer cosas, otras cosas además de la escuela y me dijeron que no, como que me dedicara a la escuela y así, y yo como que sí hice caso. Entonces, o sea, aunque participé en proyectos, no sé, en hacer congresos en la escuela, que la di triple y cosas así, o sea, creo que pude haber hecho más cosas y una cosa que me diría sería eso, ¿no? O sea, si vas a ser como rebelde en un montón de cosas, esta es una de las que también debería hacer, ¿no? Y sí, ¿no? Hacer muchas cosas. Hice muchas cosas buenas, aún así aprendí muchas cosas, estudié inglés, que es una de las cosas que me abrió más puertas, de verdad impresionante en los diferentes lugares y hasta el día de hoy sigue siendo un diferenciador para lograr comunicarse, para lograr hacer cosas, para hablar con una empresa en cualquier parte del mundo, para conocer personas, para ir a eventos, para lo que sea, para tener acceso a material de entretenimiento, material educativo, material de cualquier tipo. Esa es una de las cosas buenas, pero en general sería hacer más cosas de las que hice. Muchas gracias por pues compartirnos esa parte personal también de ti, de tu etapa de vida, que también es del pasado. Y en ese mismo sentido y por lo mismo de tu experiencia que tienes, nos gustaría que nos dijeras algunos consejos que tú le darías a esas mujeres que se buscan desarrollar en lo que tú haces, a pesar de estas dificultades que estás mencionando que se pueden enfrentar. Como CEO de tecnología, ¿qué consejos les darías? Depende de las áreas en las que se quieran desarrollar. Yo creo que hay que hacer las cosas. Si bien es cierto que existen ciertos privilegios que nos dan oportunidad de hacer muchas cosas, eh, están y existen, pero digamos que partiendo de una base en la que por lo menos tenemos la oportunidad de ir a la universidad, de acceder a la educación superior, entre otras cosas. A partir de allí, no deberíamos tomar ninguna limitante para hacer lo que queremos hacer, ¿no? A partir de tener este acceso a la información que nos da Internet, el consejo más importante que yo les daría es no limitarse. O sea, las limitantes están en nuestra mente principalmente. Sí hay muchas barreras, pero prácticamente todo se puede resolver. Quizá en un periodo de tiempo corto, quizá en un periodo de tiempo muy largo,
Quizá unas cosas son más fáciles, otras más difíciles. Hay que encontrar el camino para lograr lo que queremos. A veces hay que tomar unos escalones pues más cortos. Hay que ir subiendo poco a poco. La constancia y la perseverancia hacen cosas increíbles. O sea, ni nadie que tenga acá un cuerpo fitness lo hizo de un día para otro, ni con un producto milagro. Nada pasa así en la vida. Y es lo mismo en la carrera profesional. Entonces, lo que dijo Lorena hace rato, hay que moverse. O sea, no hay que quedarse en el mismo lugar, hay que ser constantes en la búsqueda de ese objetivo, ¿vale? Básicamente, si nosotros queremos crecer y se necesita moverse, pues hay que moverse. Si nosotros queremos, sabemos que para lograr eso se necesita aprender algo, pues hay que aprenderlo, ¿no? Entonces, y a lo mejor no lo aprendes a la primera y a lo mejor te cuesta trabajo. Hay cosas que son más difíciles que otras, ¿no? Pero con tiempo, con un poco de tiempo, dedicándoselo a esas cosas, se pueden lograr. Entonces, no permitir esos no, definitivamente no cambiar, no dejar de hacer cosas por ser aceptado en un lugar que no es ni progresista ni que va a llevar a crecer, tipo de, no sé, hay que a lo mejor ser decano, hay que vestirse o hay que actuar de cierto tipo. Obviamente si uno quiere hacer las cosas está maravilloso, pero si no, entonces definitivamente no hay que hacer nunca ninguna de esas cosas. O sea, hay que buscar el camino y si no es ese lugar hay que buscar desarrollarse en otro lado para avanzar y para lograr las cosas que estamos buscando, ¿no? Siempre, siempre, aunque en el entorno en el que se encuentren actualmente va a haber otros entornos diferentes, habemos otras personas allá afuera que podemos dar acceso a otras oportunidades. Yo las encontré en su momento y todos podemos encontrarlas. Entonces, no nos quedemos en esos ambientes. Hay que movernos y sobre todo hay que crearlos después, ¿no? Estas notas que estás lanzando, Marisol, me recuerdan también a esta Lore Rojas, quien también estuvo en este espacio, en donde ella mencionaba sobre el futuro creativo, ¿no? O sea, crea tú un futuro y no algo por default que has escuchado, que socialmente es mejor, o porque tu familia te está diciendo que te vayas por ese camino. Y me gusta este mensaje de ser claros en que a veces va a costar trabajo, pero si eres constante, tiene que suceder, ¿no? No, si eres constante y si buscas crecimiento, no hay manera de que vayas en retroceso, ¿no? Si, como dices, va a haber tiempo, pero eso es lo único. Y respecto a esto, ¿qué logros son los que has tenido y que te gustaría compartir con nosotros? Híjole, buena pregunta. Hay cosas que son retos personales que van sucediendo y que son y que ocurren en el tiempo, ¿no? Nunca hay como, si bien sí hay metas grandes, nunca está como la meta máxima, porque aparte todos vamos evolucionando y vamos cambiando en las cosas que queremos hacer, ¿no? Entonces, hay estos hitos que para mí son súper importantes. Uno fue precisamente en Schlumberger lograr como a lo mejor de una posición de ingeniería, si bien senior, lograr tener una gerencia a nivel México y Centroamérica y a lo mejor brincar 2 niveles, ¿no? Ir como ser elegida para ser un Meet the President y conocer al presidente de Schlumberger dentro de un grupo de, no sé, a lo mejor 20 personas de entre 180,000. Cosas de este tipo, de alguna manera me dan orgullo porque son como reconocimiento pues de bastante trabajo, de esfuerzo y bueno, de alguna manera también celebran el ego, ¿no? Y en esa línea hay otro logro del que también estoy muy orgullosa y que es justo el dominio de ese mismo ego como lo veo yo. A lo mejor no, pero eso creo. Y se trata de cuando decidí salir de Schlumberger porque de alguna manera mis planes personales no se alineaban con los planes de la empresa, que eran un poco ir a rotar por Sudamérica en un momento que yo quería tener hijos. Las cosas no se alinearon, tuve varias opciones, al final elegí un año sabático con la oportunidad de regresar después,
Entonces, justo ahí me integré a Verse Technology pues, para dar una oportunidad y ver qué tal funcionarían las cosas, ¿no? Entonces, en ese momento tomé la decisión pensando qué pasaría si dedicaba 5 años de mi vida o 6 años de mi vida a Schlumberger y dedicaba 6 años a trabajar en una startup con lo que ya sabía, con lo que había aprendido. Ya sabía cómo era la calidad de vida en Schlumberger, si bien es una gran empresa, definitivamente es bastante tiempo el que uno dedica ahí, con pocas opciones para tener, digamos que libertad de decisiones. Muy demandante, así como reconoce y por supuesto paga muy bien también. Pues también nuestro tiempo es bastante comprometido, ¿no? Sabía que a lo mejor podía aspirar a tener una opción a un VP, cosas así. No sabía qué iba a pasar afuera, pero pensaba como cuáles serían las razones por las que me quedaría allí, a pesar de que quería hacer otras cosas que no fueran necesariamente el dinero, porque tenía, digamos que lo necesario para estar bien. Y entonces decidí salir, pensé que era como interesante un nuevo reto, que si en 5 o 6 años no funcionaba, pues podía hacer otra cosa, seguro iba a aprender algo y podría buscar alguna otra oportunidad, pero que definitivamente podría ser algo diferente, como crear estas otras oportunidades, como generar con mis propias ideas y crear cosas que fueran transformacionales, más allá de lo que podía retribuirme crecer en una empresa donde el reconocimiento de a lo mejor ser VP, ganar mucho más dinero fuera lo único. No quiere decir que no quiera ganar dinero, obvio, sí, sí también es una de las cosas. Y entonces tomé la decisión y muy bien, estaba muy bien con ella, de verdad, la verdad es que sí han habido momentos difíciles, económicamente hablando y emocionalmente hablando, no es que todo ha sido, ay, estoy feliz todo el tiempo, ¿no? Pero los retos y lo que hemos construido, y no le ha pasado tampoco nada mal, y mi vida personal es muy buena, mi balance que es a veces mucho de un lado, a veces poco de otro, pero finalmente tengo bastante libertad para tomar mis propias decisiones y esa era una de las principales metas que venían con esa decisión. Entonces, creo que podría como mencionar muchas o varias cosas intelectuales o profesionales, pero creo que esas dos cosas me parecen interesantes para compartir. Wow, yo rescato de lo que nos acabas de comentar un montón de cosas. El primero es pues sentirse orgullosa, ¿no? Qué bueno que te sientes orgullosa, que reconoces lo que has hecho y que viene de un trabajo como de años de esfuerzo, de dedicación. Creo que en esa parte pues es muy importante que sepamos lo que valemos y pues sentirnos orgullosas, ¿no? No hacernos menos por otro tipo de cosas. También rescato esto que mencionas ahorita de las decisiones. Somos decisiones y que has forjado un camino, o sea, que no hay un camino que, que pues hay que seguir, ¿no? Sino que nosotros vamos tomando decisiones y que podemos cambiar también en cuando no. Y tu balance de vida, que es genial. Y en ese sentido, igual, retomando lo que mencionaba sobre la empresa en la que estuviste, que llegaste pues a ser una líder pues internacional, ¿no? Y ahora con este proyecto, esta empresa que tú tienes, nos gustaría que nos compartieras así 5 o las que tú quieras, habilidades que una líder debe de tener, de acuerdo a esto que tú has vivido. La buena comunicación es súper importante. Hay que ser capaces de transmitir qué es lo que se quiere hacer y cuáles son los objetivos a los que queremos llegar, para que el equipo de trabajo no digamos que no diverja hacia diferentes cosas, ¿no? Es importante que todo un equipo esté unido hacia un objetivo común. Entonces, aparte de ser asertivo para definirlo, es súper importante poder comunicarlo adecuadamente y constantemente.
Otra de las cosas que es súper importante tiene que ver con esta habilidad de hablar diferentes idiomas, del inglés de verdad de base, y de ahí todos los que se puedan agregar son para bien. El liderazgo se ejerce hacia diferentes lugares, ¿no? Se ejerce un liderazgo hacia abajo, pero también se ejerce un liderazgo lateral y también se ejerce un liderazgo hacia arriba. Entonces, para ejercerlo a 360 grados, tanto la habilidad de comunicación como la habilidad de hablar diferentes idiomas es súper importante y ayuda mucho para hacer bien el trabajo. Hay muchas otras habilidades y la mayoría de esas son blandas, como se dice, que las blandas que no son tan blandas. Emocionalmente hablando, hay incluso capacitaciones y cursos que si bien en algunas empresas como en la que estuve yo te dan incluso esas capacitaciones, yo creo que hay otras que no te dan, pero que se pueden tomar, que vienen desde el entendimiento de la personalidad, de estos tipos de comunicación, también de la retroalimentación, que si bien hay pasos o diferentes pasos para hacer retroalimentación, hay dos cosas que son como las más importantes para mí, que es la retroalimentación, pues siempre se da en el momento, pero siempre debe ser hacia la acción y jamás hacia las personas. En eso va a ir mucho el respeto que uno ejerza como líder y la manera en la que también las personas que lideras hacia todos lados, como dije antes, van a tratarte también, ¿no? Y la otra cosa es aprender a recibir retroalimentación, ¿no? Cuando nosotros damos retroalimentación y buscamos que nos escuchen y que sobre todo que haya una acción a partir de eso, tenemos que hacer exactamente lo mismo. Y esa es de las cosas más difíciles de hacer, porque a veces uno piensa que si eres el líder, tú tienes que saber todo y que resolver todo y los demás no, ¿no? Entonces, hay otra cosa súper importante que pasa, sobre todo cuando uno como que es la primera vez que eres el jefe o eres el líder. Finalmente eres el líder, pero se llaman jefaturas casi siempre o gerencias, ¿no? Y es que uno piensa que tiene que saber todas las respuestas y que tiene que hacer todo solo y no delegas, porque a lo mejor cuando estabas abajo pensabas que si alguien que estaba arriba delegaba era que no quería hacer su trabajo y que era flojo y que tú le hacías el trabajo. Y no son así las cosas. El trabajo de un líder no es ejecutar más que todos los demás porque es un humano súper poderoso y tiene poderes especiales. Lo más importante que puede hacer un líder es tener visión, es crear estrategias para que en conjunto todo el equipo, obviamente con el apoyo del trabajo del líder, puedan llegar a esos objetivos, puedan incluso superarlos, pueda pensar en ideas, pueda tener espacio para escuchar nuevas ideas, ¿sí? Y entonces hay que aprender a delegar, por supuesto, de manera ordenada, y también a encontrar la manera de que las cosas operen sin que uno tenga que estar allí todo el tiempo haciendo micromanagement, ¿no? Entonces, emocionalmente hablando, yo creo que uno debe conocerse a sí mismo. Eso ayuda muchísimo, entender cómo es uno para poder ejercer de manera adecuada cómo te conduces hacia los demás, ¿no? Podemos hablar de mil cosas, pero para mí esas son las cosas más importantes. Creo que de las cosas que dijiste, una de las que nos pega directamente al CNU y que ya estamos arreglando es esta parte de que el equipo sepa hacia dónde va, ¿no? Entonces es algo que ya en equipo estamos corrigiendo, pero que sí nos limitó en su momento porque pues no teníamos como un objetivo en común todos, ¿no? Hacíamos cosas que salieran, pero no había un crecimiento y ya lo estamos corrigiendo. Y otra cosa que has mencionado, que es la parte de conocerse a nosotras mismas, lo han mencionado también Santa, Lore, Cindy, creo que todas coinciden en esa parte de saber, ¿no? O sea, creo que si ya lo dicen varias veces, pues hay que poner atención y empezar a aplicar eso. Y yo recuerdo que algo que me quedó muy marcado de Lore Rojas es que nos contaba sobre que los libros son tan poderosos como tú permitas que sean, ¿no? Puedes leer un libro y se te olvida o no entender el mensaje o no aplicarlo, ¿no? Entonces, respecto a esto,
¿qué libros te han servido a lo largo de tu vida, tanto ya sea emocionalmente hablando, y que cuáles recomendarías? Hay varios libros que han sido importantes en mi vida. Yo creo que uno puede leer muchísimos libros y no todos te van a tocar y no todos van a ser siempre los adecuados en tu vida. También hay muchos libros de entretenimiento, por supuesto que también es importante estimular la mente. Yo soy fan de la ciencia ficción. Eh, Sin embargo, de las cosas más importantes que leí, yo creo que las leí cuando iba en la prepa y fueron libros de psicología. Leí algunos libros de Freud, leí libros de filosofía, un poco de estructura socioeconómica y eso me ayudó mucho a entender o a poder tener introspección conmigo misma y a tener visión del mundo de manera más global y no solo verlo localmente o no solo verme a mí misma, ¿no? Eh, Después de eso, hay libros como La insoportable levedad del ser de Milan Kundera, que es una muy buena visión a que leve o pesado las cosas, pues igual son complejas, las cosas no son lineales, ¿no? Entonces es un libro muy bueno para poder ver eso, personalmente hablando, ¿no? Y después, pues se lee muchísimas cosas de todo tipo, por supuesto, todos a lo mejor hemos oído hablar de Sapiens o de Tim Ferriss y de 4 Hour Work Week y cosas así, ¿no? Hay mucha literatura que creo que nos ha tocado a muchos. The Lifting de Melinda Gates, que de hecho Lore fue quien me lo regaló, está increíble, habla un poco de la fundación Gates y del el camino que siguieron para hacer como varias cosas interesantes, entonces está muy bueno. El libro de Sheryl Sandberg, híjole, que ya tiene varios años, Lean In, también es muy bueno, o sea, una de estas frases principales de siéntate en la mesa, ¿no? En la mesa, en la sala de juntas, son súper importantes, ¿no? Hablar de alejarnos de la culpa, ¿no? Desde o ser mujeres o ser madres o las cosas que no deberíamos de estar haciendo porque son mal vistas, tipo, ¿por qué me voy de viaje varios días y mis hijos se quedan solos? ¿Qué pasaría si yo fuera hombre, ¿no? ¿Alguien me vería mal por eso? Si también estoy trabajando, si también estoy proviendo, si también estoy siendo un ejemplo para ellos, si aparte estoy haciendo cosas para transformar su vida, ¿no? Entonces hay varios puntos de este tipo que también me parecieron muy buenos. Hay un libro que se llama Leading Change de John Peck Coder, que ha sido para mí genial desde, desde el punto de vista en el que una de las cosas que nos detienen más como humanos es esta supuesta adversión al cambio, cuando en realidad todos sí queremos cambiar, ¿no? Queremos cambiar de coche por uno más nuevo, queremos cambiar de ropa, queremos cambiar de, no sé, de casa, queremos cambiarnos de hoy estar en la oficina y mañana ir a un café, ¿no? Entonces, todas las cosas son cambios. Solo que hay algunos cambios que a veces decidimos nosotros mismos y hay otros cambios que llegan desde afuera. Y, y entonces reconocer eso y reducir la curva de adversión al cambio hace una gran diferencia, ¿no? Entonces, hablando tanto de liderazgo como de todos los miembros de un equipo de trabajo, el menos tiempo que nos tardemos en visualizar y en adoptar los cambios, híjole, los avances, las transformaciones y las cosas increíbles ocurren más rápido, ¿no? Hay muchos libros que me han gustado mucho, como les decía, desde, no sé, desde The Goal, que habla de todo el camino de Six Sigma y Lean en Toyota hace 30 años más, 40, hasta, no sé, hasta, ¿qué será? Híjole, es que son muchos.
hasta a lo mejor lo más reciente que tiene que ver con Behave, que habla un poco de, o mucho más de inteligencia emocional y cosas así, ¿no? Esos son, por mencionar algunos libros, de verdad que hay muchísima literatura, a mí me gusta muchísimo leer, híjole, no sé, podría, podría mencionar demasiados, entonces estoy tratando como de elegir cosas que para mí han sido importantes en el momento. Yo creo que lo mejor que puedo decirles es que hay que leer mucho de muchas cosas, de diferentes intereses, desde negocios, desde inteligencia emocional, desde sociología, psicología, desde, no sé, desde cualquiera que sean de las cosas, no sé, novela latinoamericana, ciencia ficción, todas las cosas que nos interesen o nos gusten, y a partir de allí lo importante es que sacamos de eso, ¿no? Si de alguno sacamos claridad mental, si de algún otro sacamos 2 o 3 cosas que al ejecutarlas nos van a ayudar en el trabajo, que otras que al ejecutarlas nos van a ayudar en nuestra vida personal, nos van a cambiar completamente la visión de cómo vemos las cosas, nos van a hacer tomar perspectiva, porque al final es eso, o sea, es perspectiva, ¿no? Es imposible que nosotros tengamos la visión de todas las cosas y es imposible que platiquemos con todo el mundo. Pero si leemos literatura de autores de diferentes partes del mundo, de diferentes estructuras socioeconómicas y de diferentes temas, seguro vamos a tener un entendimiento y una visión diferente. Órale. Pues justo esta parte que mencionas, creo que es muy importante esto de la realidad, de que muchas veces le tenemos miedo al cambio, no solo en las organizaciones, sino también pues en la sociedad, ¿no? Vemos todavía estos estereotipos que se siguen reproduciendo. Y pues creo que sería importante rescatar lo que mencionas sobre el cambio y decir como que la realidad es susceptible de transformarse y que pues nosotros también, ¿no? Y otra cosa de lo que mencionas, ¿no? ¿De qué aprendemos de esos libros? Es una pregunta muy interesante porque es como invitar a la reflexión de decir qué sacamos de los libros, de estos libros que te han marcado y que pues también agradecemos que compartas con las personas que nos están escuchando. Y en esa medida del aprendizaje nos gustaría preguntarte, eh, ¿a qué mujeres tú admiras y por qué? ¿Qué has aprendido de ellas? Bien, yo creo que hay diferentes tipos de mujeres que han hecho muchas cosas. A mí personalmente Indra Nooyi, que fue CEO de PepsiCo y la volvió tremendo gigante con adquisición de empresas y etcétera. A lo mejor no es nada popular y así, acaba de salir de ser CEO, estuvo varios años, pero es impresionante, o sea, es un tremendo marketing en Bimbo, metió usando design thinking, como de los primeros grupos comenzaron a meter cosas de salud, entonces comenzaron como a dividir con unos slogans que se llaman como los productos, como productos that are good for you and products that are fun for you, ¿ok? Entonces hicieron como un poco esta división dentro de PepsiCo y de ahí adquisición de muchas empresas, incluyendo Rusia, estuvo impresionante, ¿no? Entonces ella es una de las personas que admiro, que en un corto periodo de tiempo hizo una tremenda transformación con un background financiero completamente en Indra Nooyi. Definitivamente Sheryl Sandberg, que llega a Facebook cuando era zero profitable y lo convierte pues en un gigante de ganancias, ¿no? ¿Qué más? Hay Mariana de Laboratoria, me parece que está haciendo cosas bien grandes y bien impresionantes en enseñar a las mujeres a hacer código, a conectar con empresas como Google y Facebook y conseguirles aparte trabajo. Es un modelo súper, súper difícil de hacer y es una de estas tareas que son super challenging híjole, Mariana está trabajando durísimo en ello, ¿no? Entendiendo todas las complejidades que hay en México y en Latinoamérica como para hacer este tipo de deals con empresas, de los impuestos, de los pagos, de muchas cosas que de repente en otros países son modelos a lo mejor más sencillos de poder lograr. Hay gente
digamos que de carne y hueso. Admiro a muchas mujeres del, del mundo real o más cercanas, algunas amigas mías con adversidades grandes y personales y que han hecho cosas increíbles aún con eso. Pienso personalmente que no se puede admirar a las personas. Los humanos somos una escala de grises. Nunca, pues no hay alguien todo el tiempo bueno, todo el tiempo malo. Las decisiones que tomamos todo el tiempo, algunas veces pueden estar en línea con lo que otra persona piense, otras veces no, puede afectar, etcétera, etcétera, ¿no? De diferentes maneras el mundo y en diferentes etapas, ¿no? A lo mejor nunca en 50 años hubo un impacto y de repente en un momento un trabajo que a lo mejor no se veía tuvo un impacto, ¿no? Y en ese momento es cuando dices, admiro a esta persona, ¿no? Entonces, yo creo que lo que uno admira en las personas es eso, ¿no? Esas acciones o ese conjunto de acciones que producen cierto resultado. Entonces, yo admiro esas cosas en muchas mujeres, muchas de ellas de la vida real, como dije antes, que lo que quiero decir con eso es realmente gente cercana, ¿no? Que va abriendo camino, que va haciendo cosas, que va ejecutando esto que decimos que es, pues, ir hacia adelante, ¿no? Crecer, abrir camino a quienes vienen y sobre todo hablando de mujeres específicamente, ¿no? Qué increíble saber esta parte de la CEO de PepsiCo. Yo no sabía su historia y me quedo como de, la tengo que ir a googlear después de que terminemos este episodio. Y sí, de Mariana, creo que, wow, yo también admiro mucho que yo estaba como desde hace 2 años, conocí el laboratorio y dije, wow, o sea, lo que está haciendo en Latinoamérica y lo que está impulsando Súper. para las mujeres es como, qué increíble que se puedan dar este tipo de empresas que normalmente algo que discutiendo y no me había dado cuenta era como yo admiraba pero como empresas de otros países, ¿no? O sea, o Netflix, las típicas, Google, ¿no? Te cuentan la historia, como que todos conocemos eso, pero conocer historias que se están desarrollando en Latinoamérica sí es como wow, o sea, yo quiero trabajar en un laboratorio o yo quiero trabajar en un Platzi o en un Burst Technology y ya no como aspirar a Netflix y eso. En algún momento sí era como, no, yo quiero estar en una de esas, pero ahora conociendo esto es como, no, yo quiero estar en una empresa latinoamericana que está buscando pues eso, que dejemos como que empezamos a destacar en otras áreas y no solo en la parte como de ganadería o cuestiones que se dan y están bien, pero también podamos hacer más aquí, ¿no? Y sabemos que nos encantaría seguir conversando contigo, Marisol, pero pues el tiempo se nos acaba y algo que siempre preguntamos, porque sabemos que hay tanto de valor que se nos puede pasar preguntarte y queremos qué mensaje final quieres agregar, ya sea de lo que conversamos aquí o de cualquier otro tema. Creo que más que algo que no me han preguntado es algo a recalcar y que tiene que ver con ser conscientes de las acciones que tomamos cada una de nosotras. Yo acabo de mencionar a Indra Nuji y tú no la conocías y entonces te pareció interesante, ¿no? Ustedes están haciendo este evento y están invitando a mujeres y están dando a conocer más cosas. Quienes tenemos la oportunidad de crear nuevos ambientes de trabajo, tenemos que hacer esa diferencia. Quienes están dentro de los ambientes de trabajo también tienen que hacer esa diferencia. Ejemplo, cada vez que escuchen algún chiste misógino o cosas de las que normalmente todo el mundo se ríe en automático, no lo hagan. Y si tienen la oportunidad, corríjanlo amablemente, educadamente. Es como, no sé, es que ay, eres chismoso como vieja, ¿no? Son cosas súper comunes y pues decir, claro que no, o sea, sí, aparte es incorrecto, ¿no? O sea, no hay como un paper que diga que científicamente alguien es más chismoso que otro o lo que sea. De verdad, aunque habla de la manera más profesional del mundo, esta es la realidad que se vive en los ambientes de trabajo todos los días y hay que cambiar. Hay que cambiar si hay apodos que son
desagradables. Si hay mujeres y queremos mandarlas a ellas por el café, mandarlas a ellas por las galletas, mandarlas es porque son mujeres, pues no, ¿no? O sea, todo el mundo tiene que ir, pues a todo el mundo le toca un día, ¿no? O sea, todos iguales. Y eso lo podemos hacer todos los días. Si bien en diferentes niveles podemos ejercer diferentes niveles de cambios, sí hay muchas cosas que nosotros podemos hacer desde todos los niveles, desde que somos estudiantes, desde no permitir las bromas de nuestros compañeros ni de otras compañeras, no hacerlas, pero tenemos que darnos cuenta, tenemos que escucharlo, porque es algo que desafortunadamente existe desde hace tanto tiempo que ya lo escuchamos como algo normal y no es normal. Y para que pare, tenemos que detenernos, tenemos que no permitirlo y que no hacerlo. Cada vez que se mencione algo, si se dan cuenta, hay muchas frases que usamos en nuestra vida cotidiana. Analícenlas, no las usen, para empezar. Y si alguien más las usa, corríjanlo. No se rían, no es obligatorio. Me gustaría que se quedaran con eso, por favor, que se quedaran con que podemos hacer cosas todo el tiempo. El lenguaje es muy importante, porque todos lo escuchan las nuevas generaciones, lo escuchan los más chiquitos de lo que hablamos, los adolescentes y los adultos, y con eso van a crecer. Entonces, podemos ir empezando desde ahora con nosotros mismos, mientras las demás seguimos trabajando desde donde estemos, ¿vale? Todos desde todas las trincheras. Wow, me quedé súper impactada con tus palabras, Marisol, y esta parte en la que dices, no todos podemos generar cambios desde donde estamos, y si no, ser esa persona incómoda que dice, a ver, eso no, ya no es chistoso, eso no es correcto. Creo que es fantástico, ¿no? Incluso no solamente en ambientes de trabajo, que es como lo que enfocamos nosotros de acá, pero también en cualquier ambiente, ¿no? Ya sean amigos o ya sean familiares. Creo que de esa manera nosotros podemos aportar y decir, a ver, fíjate que esto está mal y es por esto y esto y esto y esto ya no son tiempos y en ningún momento tuvo que haber pasado, pero eso nos toca a los que estamos acá y me encanta eso y también lo conecto con lo que dijo Cindy Reyes en otra mujer genial que tuvimos acá, que fue que nunca te quedes callada, ¿no? Esta parte de nunca te quedes callada, sea lo que sea, alguien te va a escuchar. Entonces lo conecto contigo de tampoco, si te incomoda, no te quedes callada. Entonces, qué gusto tenerte, Marisol. Nos gustaría seguir con la conversación, pero pues ya estamos terminando este sexto episodio y les decimos a todas las que nos escuchan que si conectaron con algunas de las de lo que se temas que se tocó en este episodio, compártanlo. E igual lo que siempre decimos es que si conocen a alguna mujer que tiene cosas geniales que decir y que no necesariamente debe de ser alguien que esté públicamente en redes, pueden mandarnos un mensaje y este espacio es para eso, para poder traer diferentes mujeres y poder sentirnos identificados, porque allá afuera normalmente vemos lo que platicábamos con Marisol, pues CEOs pero hombres o ciertos estereotipos que no queremos que sigan y desde acá, desde el CNU es lo que tratamos de lanzar. ¿Qué más quieres agregar, Angie? Sí, pues también generar estos, o sea, contribuir y reproducir estos espacios de conocimiento, de aprender de estas grandes mujeres que sin duda pues nos aportan muchísimo también para nuestro crecimiento. Y pues no sé si también Marisol como quiere este espacio para saber dónde te pueden contactar, tu empresa. Con todo gusto. Bears Technology se llama la empresa. Mi correo es marisol@bears-technology.com. Con todo gusto. Y pues me encuentran en las redes sociales, ¿no? Con mi nombre, LinkedIn, con todo gusto, Facebook, Twitter es @itsmarisol. Pero bueno, si no tengo bien el Twitter, se los comparto. Lo acabo de cambiar hace poco. Entonces, Sí. y si no, le preguntan a Lore y Angélica y con todo gusto les pueden dar mis datos.
Perfecto. Ok, pues, pues muchas gracias por escucharnos y muchas gracias a Marisol también por el espacio, por estar aquí, por compartirnos de su tiempo y por enseñarnos y inspirarnos. Muchas gracias a ustedes por la invitación y pues por aquí andamos. Cualquier cosa, con todo gusto. Genial, pues nos vemos en el siguiente capítulo. Bye. Adiós.